multiplicado hasta otros estados. Sí, hay que subrayar, Alejandra Guillén, que en 2019 es cuando publicaste junto con Diego Petersen este reportaje en Quinto Elemento Lab. Esta publicación se hizo en Quinto Elemento Lab y bueno, ahí publicaron esto que titularon El regreso del infierno. En 2019 tú y Diego publicaron El regreso del infierno, los desaparecidos que están vivos. Los desaparecidos que están vivos, y ahí, pues como lo hemos aquí comentado con Marcela desde el viernes, ustedes relataron el cautiverio que vivieron estos jóvenes. Déjame citar el artículo mismo, el reportaje. En este reportaje, ustedes relataron el cautiverio que vivieron jóvenes a quienes el cártel, después de atraerlos con una oferta falsa de trabajo, esclavizó y retuvo a la fuerza en esa finca del municipio jalisciense de Tala, donde pasaron a formar parte del ejército del crimen o de los ejércitos del crimen organizado, cuidando sembradíos de drogas o entrenando como sicarios. Un sobreviviente al que apodaron Luis para protegerlo les relató sus días en ese infierno. Es lo que narra Marcela Turati en la entrevista que te hizo y que hemos republicado. Luis, ¿qué más les contó Luis? Sobreviviente de Tala, que por cierto, Tala e Izaguirre están muy cerca, a 5 minutos una cosa de la otra, ¿no? Así es, por eso es muy importante que veamos qué dijeron o cuáles son las declaraciones de los policías de Tala, porque pues como digamos lo que se dice, ¿no? Que es que la base de operación es Tala, pero en realidad pues tienen control de toda la región hasta Puerto Vallarta, lo cual pues insistimos no se puede hacer sin una cobertura de Estado y pues seguramente de lavado de dinero en la región. Y Luis, es muy interesante su testimonio. Yo debo decir que a mí es tal vez el testimonio que más me ha sorprendido. Son hojas y hojas. Él logra escapar antes de que se hiciera el operativo, y cuando vio que él se fue, obviamente, y cuando ve en la televisión que habían encontrado estos campamentos y que habían liberado personas y a otros los habían detenido, él busca a la fiscalía para dar su testimonio con muchísimo miedo, por supuesto, porque lo que les atraviesa ya en el corazón y en el alma no sé si se pueda reparar. Es decir, era evidente que él no regresó a su vida, ¿no? Regresan como muertos vivientes y sin una posibilidad de una vida, un futuro o integrarse a la sociedad. No hay sociedad que los esté esperando, pero él tiene unas frases tan poderosas que nos muestran cómo en estos momentos parece de dominación total, cuáles son estas acciones de resistencia fundamentales. Y la de él fue que regresó a dar su testimonio para decir: yo en ese campamento vi que asesinaron a 20 personas y quiero decir quiénes eran y cómo eran, porque quiero que sus familias tengan descanso, ¿no? Entonces esto me parece a mí fundamental, y también explica cómo desde un inicio, en esta necesidad de sobrevivir, en esta lucha por sobrevivir que seguramente todos tendríamos, es decir, es muy difícil juzgar en cuando las personas están en cautiverio o en estas privaciones ilegales de la libertad, que son pues los chupaderos o los lugares donde se mantienen a las personas desaparecidas. Siempre hay que preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros en esas condiciones inhumanas, con hambre, con golpes, maltratos, amenazas. Normalmente hay amenazas también a las familias, y él va contando cómo hace para sobrevivir en ese mundo, ¿no? Alguna vez me dijo: yo viví en Estados Unidos y pues vivió en precariedad económica y vivió en la calle un tiempo, y dice: yo supe vivir entre cucarachas y por eso sobreviví a este campamento, porque supe ganarme la confianza de bueno, así él lo dice, ¿no? De estas personas que sí estaban a cargo de los campamentos, y gracias a eso me fui destacando y les comunicaba a los otros como que yo era de mando, y se los fue ganando para poder sobrevivir hasta que logra, cuando le dicen que ya puede irse de vacaciones y después de haber visto que mataron a muchísima gente, logra escaparse, ¿no? Pero
También su descripción de todas las personas que va viendo, que van recogiendo cuando se da cuenta que cruza la línea de no regresar, que es ese momento donde te das, pues como si ya entraste a ese circuito desaparecedor, ¿no? Es como si algo te chupa de esta realidad paralela. Y la miseria que veía, la miseria en un sentido de todo lo que les habían despojado de dignidad a las personas o intento de despojarles de dignidad, y tenían a las personas, no sé, 50, 70 amontonadas. Y lo más sorprendente, Carmen, es que cuando tú revisas todo, pues en realidad subían a 20, a 30 personas por semana, y la cantidad de prendas que vemos en el rancho Izaguirre es una evidencia de que fueron decenas y decenas y decenas de personas las que pasaban por ahí, como que era algo ya mucho más masivo de lo que pudimos ver en años anteriores.